Bienvenidos a esta nueva sesión de estrategia y estructura empresarial que vamos a dedicar a el proceso de implementación de la estrategia como una de las partes del proceso general de planificación de la estrategia. Vamos, en primer lugar, a ver los objetivos de aprendizaje de esta sesión, que inmediatamente te muestro. Son 4 y comenzaremos identificando cuál es la unión entre el primer paso de la planificación estratégica, que es el diseño de la estrategia, y el segundo de los pasos de este proceso general, que es el objeto de estudio de esta asignatura, y que es justamente la implementación de la estrategia. A diferencia de otros textos, para nosotros ambos están totalmente interconectados, son parte de la misma realidad. No es posible diseñar la estrategia por una parte y de forma totalmente independiente implementarla. Esto proviene de la experiencia diaria y en el texto que tienes que consultar aparece como las condiciones de contorno. En segundo lugar, veremos cuáles son esos principios básicos que determinan la forma en la cual cualquier organización humana compleja, como lo es la empresa, la organización empresarial, se estructura. Porque parte del proceso de planificación estratégica, parte de lo que tenemos que hacer como directivos es precisamente diseñar la estructura de nuestra empresa. Y al igual que hemos diseñado la estrategia para asegurarnos de que la profitability sea máxima, también tendremos que diseñar nuestra estructura organizacional para determinar el mejor fit, el mejor acomodo de la organización de la empresa a su entorno de negocio. En tercer lugar, tendremos que ser capaces de seleccionar la mejor estructura organizacional de nuestra empresa en base al contexto de negocio que estamos viviendo. Y para terminar, repasaremos cuáles son los últimos modelos de organizaciones empresariales, teniendo en consideración no solo el momento particular de crisis en el que todavía estamos, sino las razones que nos llevan a estos nuevos modelos. Después del anuncio de que es muy importante que hagas tus propios apuntes, tus propias notas, vamos inmediatamente a avanzar en nuestro tema. Como puedes ver, el proceso de planificación estratégica tiene una forma cíclica, anual, bianual. Este es un periodo de tiempo que cada vez está acortándose más. Todo comienza con unas directrices que da el CEO de la organización, directrices que tienen que ver con estrategias o recursos o algún nuevo mercado, algún nuevo producto que se va a lanzar. Inmediatamente, en base a posiblemente resultados de investigaciones de mercado o escenarios futuros de mercado, las diferentes unidades organizacionales hacen su plan estratégico, que envían a cuartel general donde se revisan y se integran. Y se hace una primera versión del plan estratégico. Este es un documento fundamental. Ese documento tiene que tener al menos estas 3 cosas. Cuestiones de tipo económico-financiero, es decir, CAPEX y cómo se va a, digamos, qué presupuesto de ingresos y de gastos vamos a tener. ¿Cómo vamos a medir la performance de nuestra organización empresarial? ¿En base a qué y en qué medidas vamos a fijar los objetivos? Y finalmente, ¿cómo vamos a pasar desde esos objetivos a la realidad? El plan operativo y el presupuesto operativo, que van a ser las herramientas de gestión diaria. Una vez que el ciclo se ha hecho con la suficiente número de veces, se ha iterado,
tenemos ya un plan estratégico que se aprueba por el Consejo. Este plan estratégico es el que nos permite empezar a diseñar nuestra organización. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de esto. Una alta productividad que necesitamos siempre va a ser el fruto de una especialización, de una división del trabajo. Y esto nos lleva a dos problemas, porque claro, ese trabajo lo primero que tenemos que hacer después de haber conseguido nuestro output es ponerlo de nuevo otra vez juntos, si me permite esa expresión, para que así podamos realizar la entera actividad de la empresa. Dos problemas se nos presentan. Primero, la cooperación, que está muy influenciado por el problema de la agencia. Esta es la formulación más clásica, es decir, dentro de una unidad organizacional, no siempre los objetivos de los miembros de esa unidad coinciden con los objetivos de la empresa. Y por otra parte, tenemos que resolver el problema de la coordinación. ¿Por qué? Pues porque cada unidad organizacional tiene tendencia a usar sus propias reglas, sus propios, digamos, medidores de funcionamiento. Todo esto es lo que nos lleva a precisamente tener que desarrollar nuestra organización empresarial teniendo muy en cuenta esto, de forma que la especialización sea no solo permitida, sino favorecida en términos de conseguir productividad. Pero además tenemos que alinear los objetivos de las unidades organizacionales con los de la empresa y finalmente diseñar los sistemas de comunicación y control que nos van a permitir hacer todo esto. Avanzando tenemos dos problemas que son interesantísimos. Primero, ¿de qué forma alineamos esos objetivos entre la unidad organizacional y la empresa? Y después, ¿qué tipos de mecanismos de cooperación tenemos? Sencillos. Vea el texto y trabaja esto con más detalle, porque yo aquí solo te lo presento. Desde la burocracia hasta, digamos, sistemas de incentivos positivos o negativos, o mucho más actualmente valores compartidos que hacen que el control se esté moviendo desde la burocracia hacia la adocracia. En cuanto a la cooperación, podemos resolverla o bien con instrucciones y con reglas, con rutinas que además son importantes, como ya sabemos, para conseguir una alta eficiencia y finalmente con mecanismos de ajuste mutuo. Cuando queremos definir la organización en unidades, tenemos que adoptar algún criterio para definirlo. Los más usuales son los que te presento en este slide. De nuevo, vea el texto para complementar las ventajas e inconvenientes y las situaciones en las cuales cada uno da mejor resultado de cara a obtener nuestro fin último, beneficios. Tres son las estructuras organizacionales básicas. Antes de llegar a este punto, por favor, vea el texto, porque hay tres elementos fundamentales que determinan cualquier estructura organizacional. No te los presento aquí. Tendrás que ir al texto para averiguar. Una vez que esos elementos han sido considerados, podemos diseñar tres estructuras básicas. La primera de ellas, la estructura funcional. Te recomiendo que vuelvas a ir al texto para ver dónde se aplica, a qué tipo de estructura o a qué tipo de empresa da mejor servicio, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. La segunda estructura general o básica es
la estructura divisional o multidivisional. Permíteme que tampoco te diga en este video tutorial ninguna de los elementos de información que debes conocer. Para hacerlo tendrás que ir al texto. Esta estructura es una estructura que funciona muy bien, pero tiene, por ejemplo, un coste totalmente diferente al anterior. Avanzando, la última estructura organizacional ni siquiera te la presento en estos slides. Tendrás que verla totalmente en el texto. Me refiero a la estructura matricial. Cuando consideramos la nueva situación de mercado que tenemos en el mundo, llegamos a que las estructuras organizacionales están cambiando, pero no de una forma revolucionaria, como había algunos autores que decían, más bien una evolución de las estructuras básicas. Lo que sí es cierto es que cualquier estructura novedosa, por así decir, tiene estas tres cosas en común. Primero, la coordinación de los elementos de las personas que conforman esas unidades organizacionales no es un mecanismo de control, sino un mecanismo de incremento de la productividad. En la misma línea, esa coordinación no se realiza mediante la burocracia o la jerarquía, sino mediante el ajuste mutuo de las personas que se consigue a través de, digamos, ideas compartidas, compromiso compartido, commitment, que hemos hablado muchísimo. Y finalmente, y esto te va a afectar de manera directa en el ejercicio profesional, las personas tienen ahora múltiples roles que son los que van a determinar su futuro, no tanto empresarial, sino profesional. En cuanto a lo que serían las nuevas estructuras organizacionales, tan solo voy a destacar tres de ellas. La adhocracia, donde la coordinación está mucho más organizada en torno a valores compartidos, y al commitment, a este engagement que cada persona debe mantener con la organización, a las estructuras basadas en equipos, en los cuales el elemento fundacional o el elemento primario que se utiliza para este tipo, para diseñar las estructuras organizacionales, son precisamente los proyectos, y trabajando como equipo, no como grupo. Esto es algo en lo cual hemos insistido durante todo el curso. Y finalmente las estructuras basadas en redes, que pretenden emular en el entorno empresarial los, digamos, entornos sociales a los cuales estamos tan acostumbrados. Para terminar, tan solo poner de manifiesto el hecho de que la cultura de la empresa es un elemento muy importante a la hora de diseñar nuestra estructura. Y no solo nuestra estructura, como ya sabemos, por sesiones anteriores, sino nuestra propia estrategia. Desde el punto de vista de definir qué tipo de cultura son las que impacta en nuestra organización, podemos distinguir la corporativa y la organizativa. La cultura corporativa típicamente es la que depende de los ejecutivos, digamos, con más experiencia en la empresa, en tanto que la cultura organizacional tiene un componente de informalidad que es la que nos recuerda que estamos en un entorno totalmente dinámico. Hasta aquí este video tutorial. Te recuerdo la importancia de 1. Hacer tus propios apuntes, tomar tus propias notas, reflejar en un documento tuyo tu esfuerzo de aprendizaje. Y 2. Ir al texto, no quedarse con las líneas generales que en este video tutorial te he presentado.